Fue resuelto mediante auto 155 del 2019 y les voy a leer la parte resolutiva. La decisión se adoptó por los 9 magistrados, fue una decisión unánime, 9-0 de los magistrados votamos por dirimir el conflicto de jurisdicciones en el sentido de declarar que la Fiscalía General de la Nación es la competente para adoptar medidas cautelares sobre los bienes objeto de extinción de dominio por su relación con las FARC, en los términos establecidos en el artículo 87 del Código de Extinción de Dominio y las normas aplicables. Segundo resolutivo, dejar sin efectos las actuaciones adelantadas por la JEP relacionadas con la solicitud de imposición de medidas cautelares sobre los bienes objeto de extinción de dominio por su relación con las FARC-EP dentro del trámite radicado con el número que ahí se señala. Tercero, remitir ese expediente a la sección de primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad del Tribunal para la Paz para que proceda a su archivo previa comunicación de esta decisión a los interesados en la causa, quienes, si cumplen los presupuestos de legitimación correspondientes, pueden acudir a la Fiscalía General de la Nación para procurar la adopción de las medidas cautelares que consideren pertinentes sobre los bienes objeto de extinción de dominio por su relación con las FARC-EP. El numeral cuarto del resolutivo dice: advertir a la Fiscalía General de la Nación que en los términos del Decreto Ley 903 del 2017 y la Sentencia 071 del 2018, los bienes cuyo dominio se han extinguido por su relación con las FARC-EP están destinados para la reparación de las víctimas del conflicto armado, por lo que en conjunto con las autoridades correspondientes deberá velar para que se adopten las acciones respectivas para garantizar dicha finalidad. Estos 4 resolutivos serán objeto de explicación por el magistrado ponente. El doctor Luis Guillermo Guerrero tiene la ponencia en este asunto y logramos la unanimidad en esta decisión. Hago énfasis en que la Corte resolvió 9-0 este conflicto de jurisdicciones. Resumen, el doctor Luis Guillermo les contará qué se decidió. Gracias, presidente. No, pues el resumen básicamente es lo que ya se acaba de leer, lo que está en el resolutivo de la providencia votada por la Corte en el día de hoy, en la que cabe señalar que, como todos conocen, se había suscitado un conflicto debido a que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP había solicitado la adopción de unas medidas cautelares que en su criterio debía resolver la sala de primera instancia en los casos de ausencia de reconocimiento ante el Tribunal de la JEP. Y esta sala, a su vez, afirmó o abocó el conocimiento de esa solicitud y consideraba que tenía competencia para adoptar estas medidas cautelares, en virtud de lo cual le solicitó una información a la Fiscalía General de la Nación en orden a decidir sobre esas medidas cautelares. La Fiscalía se opuso a esa solicitud, la JEP insistió y la Fiscalía entonces planteó un conflicto de competencias ante la Corte Constitucional entre 2 jurisdicciones distintas. La Corte, al examinar el asunto, básicamente lo que consideró es que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene unas competencias muy definidas relacionadas con la investigación de los delitos y con todo el trámite de justicia en relación con los actores del conflicto, y que no tiene competencia en materia de reparación material de las víctimas, porque para eso hay un sistema especial de reparación previsto en el propio Acto Legislativo 1 del 17, y que por consiguiente la JEP no tenía competencia para solicitar las medidas cautelares, que por el contrario en este conflicto, porque la Corte también acota que el conflicto versa es sobre aquellos bienes que están en la Fiscalía en trámite de proceso de extinción de dominio, y en relación con esos bienes hay normas expresas de competencia que le atribuyen esa posibilidad de dictar medidas cautelares a la Fiscalía General de la Nación. Por consiguiente, la Corte así lo declara
y declara que las actuaciones adelantadas deben archivarse como quiera que se iniciaron a partir de una competencia que no tiene la JEP. Finalmente, la Corte hace la claridad que en la medida en que lo que se planteaba en el fondo era la necesidad de asegurar los bienes para la reparación de las víctimas, la Corte precisa que aquellos bienes que sean objeto de extinción de dominio, esos bienes de todas maneras tienen que tener como destino la reparación de las víctimas. Ese es el alcance de la decisión que ha tomado la Corte. Vamos a tener que contestar muy poquitas preguntas. Tenemos salas de selección ahora a las 4 de la tarde. De hecho, están invitados a la primera sala de selección, las 4:30 de la segunda. Y pues tenemos todavía varios temas pendientes. Por eso daremos espacio muy cortico para preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo una precisión. Estos bienes que quedan en administración o persecución de la Fiscalía, ¿es solo para los que no hayan entrado en los listados que entregó las FARC, o si también, por ejemplo, incluyen los que anteriormente, con anterioridad en los listados, ya se hubieran aplicado la extinción de dominio? Si quieres, Luis Guillermo, muy rápidamente. El inventario de las FARC hace referencia a un número específico de bienes, pero también dice que los bienes que que después de un proceso de extinción de dominio sean de ellos, o sea, los bienes de ellos que están en extinción de dominios hacen parte del inventario. El conflicto se suscita con ocasión de este segundo punto. En este punto en donde están en procesos de extinción de dominio, el fiscal se pregunta, ¿quién es el competente para adoptar las medidas cautelares? Y ahí la Corte le dice, el competente para adoptar medidas cautelares es el fiscal, aún en esos bienes, hasta que se adelante el proceso de extinción de dominio, en donde efectivamente se llega a la conclusión que esos eran bienes de las FARC, ahí irá al fondo de reparaciones, que para ese efecto creó el acto legislativo, la ley y los reglamentos. Una cosa importante, estos bienes no son administrados directamente por la Fiscalía, son bienes que administran los órganos que administran los bienes de extinción de dominio. Catherine, si estos son bienes que después del proceso de extinción de dominio, cuando está en curso el proceso de extinción, todavía no se tiene la claridad de quién y de dónde surgieron los bienes. Si los bienes en el transcurso de alguna de las cadenas de apropiación involucraron a las FARC, esos bienes en ese proceso de extinción de dominio se declararán de esa manera y necesariamente irán al fondo de reparación de víctimas. Pero si en el curso del proceso de extinción de dominio se llega a la conclusión que no eran o que no se obtuvieron con recursos ilícitos de las FARC o eran testaferros que definitivamente o eran personas que no eran testaferros a pesar de que se estaban investigando, pues eso irá al Frisco, que son los recursos de la Administración de Justicia. Obviamente dependerá entonces de la relación del bien con las FARC para poder llegar y resolver esa pregunta que me estás haciendo. Si tiene